Pues en primer lugar me gusta verlo sonriente, se nota que está pero pasándola a todo dar ahí, el puro tico cobanero tico que es Marvin Amarini y Villatoro de León. Su equipo, cartaginés, pues dio el salto de calidad pasando a los cuartos de final, arrancó acá en el estadio del Trébol tomando ventaja, un error de su arquero que es su capitán, Briceño, opinión personal, le regaló el gol del empate a José Mena, y luego comenzó a caminar para conseguir otro punto de visita y remató en casa ganando los 2 partidos. Es el de historia reciente de Marvin Amarini y el Toro de León. Yo le decía cuando lo contacté para este Zoom, para este contacto deportivo, que los colegas de Guatefútbol pusieron un titular bien emblemático. Amarini sí, Municipal no. Y en ese sentido, lo que le pasó a Municipal, que arrancaron entre sí la rivalidad, la remató empatando. Y en todos los partidos que empató, que fueron 3 otra vez, arrancó perdiendo. Ya lo más que le alcanzó al equipo campeón nacional fue igualar. Pero el personaje es Amarini y Toro, no su servidor ni José Pablo. Y entonces cuéntenos cómo se ha forjado, cómo ha pasado estos meses y lo que se está consiguiendo con el llamado equipo brumoso. ¿Qué tal está? Hola, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, José Pablo. No, bien, tranquilo, acá descansando en la casa. Hoy entrenamos por la mañana y decía José Pablo que ha sido un calendario muy cargado para nosotros. Llevamos ya a partir de ese 25 de julio, llevamos ya prácticamente 9 partidos en un mes prácticamente, entonces, y cerrando para nosotros el día domingo, los 10 partidos cerrando agosto con un clásico, como es el clásico que se llama acá provincial de Heredianos Cartaginés, ¿verdad? O sea, Herediano Cartago, y bueno, preparándonos ya para eso, no hay tiempo para celebrar, para descansar. Es un agosto muy cargado, como el inicio de septiembre, y bueno, queremos tener al equipo bien. Como usted dice, creo que hicimos una buena fase de grupos de Copa Centroamericana, como a la medida de la famosa media inglesa, empatando de visita y sumando de 3 en casa, que es fundamental, creo yo, en esta clase de torneos cortos, el poder sacar algo de visita y no dejar puntos en casa. Creo que al final es la fórmula que da ese pase al siguiente ronda. Pues fíjese que escuchándolo a usted, a Marini, me recuerdo hace un montón de tiempo. Creo que casi no haya nacido usted por algo por el estilo, para que sea la idea. Y es apenas señor de 4 décadas, a Jorge el Griego Roldán. Él le hablaba a sus jugadores de trabajar eso sobre la media inglesa, de conseguir igualdades de visita y victorias en casa. Y así logró, por ejemplo, con el Aurora del 92-93, el último título que tiene Aurora de los 8, que usted por poco lo alcanza ahí cerca, porque lo dejó 8-7 con Xelajú. Bueno, pero José Pablo, ¿qué te parece platicar con el único técnico en 124 años de historia guatemalteco que trabaja en el fútbol de Costa Rica? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Amarini? Y a todos, un gusto como siempre saludarlos. Pues evidentemente creo que es algo bueno, algo positivo. Yo se lo dije cuando lo saludé antes de iniciar, que se estaba contento, siguiendo haciendo historia, le dije yo, porque sí, en efecto, justamente Amarini está haciendo historia a nivel personal, en el plano internacional. Y yo creo que es alguien con una carrera, una trayectoria destacada, y me gustaría que analizara un poco pues bueno, ¿qué pasa con el fútbol de Guatemala, Marini? Más allá de lo que consiguió en la temporada pasada, en este caso con Shela, que en el plano internacional sí funcionó, ahora pues ha sido un fracaso rotundo de los equipos guatemaltecos. ¿Y por qué les cuesta tanto? Y me pregunto más, por ejemplo, en el caso Municipal puntual, en los últimos tiempos no ha dado una en el plano internacional. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, José Pablo. Bien, es difícil, la verdad que yo estoy agradecido también acá en Costa Rica por tener la oportunidad de dirigir, que me
abrió las puertas ya por una tercera vez y de una manera profesional como por segunda vez dirigiendo un equipo de la primera división. Y como si nada, lo hablábamos ya entre Pérez y Cartago, vamos por ahí ya con por los 70 partidos casi dirigiendo en el fútbol tico. Entonces, para ser el primer guatemalteco, y creo que ya me lo decía un amigo periodista acá, que ya soy el técnico centroamericano, bueno, no tico, ¿verdad? Que ha dirigido más en el país. Yo creo que muy contento, la verdad, de abrirme la puerta de que Cartaginés, un equipo con mucha historia, un equipo grande del país, me abrieron las puertas a mí también y confiaron mi trabajo. Y lo segundo, regresando al país, bueno, yo pues, ya ahora en diciembre, que fue lo último que estuve allá, claro que no siempre está al pendiente, pero no puede estar tan cerca de lo que es en sí cada equipo, lo que está haciendo cada equipo. Sí considero yo que es importante replantear muchas cosas, pero es como que, y una vez creo que con Gustavo tocamos el tema, si nos podemos hablar de las cosas a mejorar, la entrevista tendría que tardar más de un día, o sea, y volveríamos a lo mismo, a repetir lo mismo, las canchas, la infraestructura, las ligas menores, extranjeros con mayor calidad, que fuera más calidad y no cantidad, mejor distribución de los presupuestos de los equipos, una federación más rígida para la infraestructura, más exigente. Son muchas cosas que nosotros nos estamos quedando, hasta el mismo gobierno, ¿verdad? Es increíble que en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, el gobierno esté metiendo mucha mano en la infraestructura. O sea, hace poco en Honduras hicieron como 5 canchas híbridas y las hizo el gobierno. Hoy en El Salvador Bukele está haciendo otro estadio, remodeló algunos otros. Y en Nicaragua igual, ya hay estadios, antes eran como compartidos con el béisbol, ahora ya hay estadios muy bonitos para la práctica de fútbol. Entonces nosotros creo que lo que más nos está pesando es que no crecemos sin infraestructura. O sea, y eso hace no crecer en lo demás. Entonces estamos expuestos, lo dije yo, y eso que vamos a hacer una final, y perdón por la palabra, y no lo tomen a mal, estamos expuestos a chiripazos, a buenos momentos, a que se juntó un buen grupo de jugadores, estuvieron en un buen momento, encontraron una idea y tuvieron un buen torneo, tanto a nivel selección como a nivel de clubes. Yo creo que estamos expuestos a eso, a que nos salga algo ahí, como comúnmente decimos los guatemaltecos, nos salga una de la nada, no sé, es complicado, pero es muy difícil tener una regularidad si antes de eso no hay una buena infraestructura y una buena estructura. Creo que deberíamos competir mejor a nivel centroamericano, porque yo estando acá puedo decir, y enfrentando equipos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, puedo decir que el fútbol a nivel centroamericano es muy parejo, o sea, no hay excusas, creo que se puede competir bien, porque la inversión de los equipos guatemaltecos tampoco es menor que los equipos hondureños o salvadoreños, que en este caso pasaron 2. Yo creo que es más cuestión de estrategia también y de planificación. A la par de lo otro, que es algo más general, más grande, va la estrategia y la planificación para cada torneo. Siento que hubo muchos distractores para que los equipos guatemaltecos se prepararan de buena manera o calendarizar de una buena manera un torneo de copa que generalmente nunca había estado y que creo que movió un poquito la calendarización de algunos. También de entender, lo dije en una entrevista hace poco, cómo jugarlo. No se puede jugar como se juega en la liga,
porque la intensidad es diferente, las canchas son mejores, te permite jugar de otra manera, y los equipos son más ordenados, son más determinantes con el tipo de jugadores que tienen, porque estás enfrentando a los mejores de cada país, y por lo consiguiente, en la mayoría de equipos va a haber seleccionados, va a haber buenos extranjeros, entonces las batallas, por decirlo así, los partidos, las batallas entre un club y otro son muy parejas y dependen mucho de los pequeños detalles que por ahí hemos dejado pasar. Algo, escuchándolo a Marini, pues, y teniendo concierto de perritos en el fondo, con las disculpas del caso aquí, pero les digo concierto, que hay 5, imagínense, y hay uno sobre todo que es el que lleva la voz cantante, el maestro de orquesta. Me quedo con lo que usted mencionó, por ejemplo, de eso de chiripazo. ¿Podría ser Xelajú un ejemplo de que a usted encontró y logró unir todos los factores y llegó hasta donde llegó? Yo sigo creyendo que debió haber ganado el torneo, incluso dentro del partido, que le marca un penal que no era a Whitby, pero después la reacción del equipo fue muy buena, un golazo de Cardona, tuvieron más oportunidades, Cárdenas fue un come goles esa noche, bueno, y luego los penales, pero antes debió ganar. Y ahora el Xelajú no pasa ni siquiera la primera ronda. Entonces, de verdad que yo creo que tanto José Pablo como usted vio la película que hay de Cantinflas, sube y baja, creo, del ascensorista, y entonces lo de Xelajú es un bajón pero tremendo, sigue con una secuela de partidos que, por ejemplo, de visita casi no puede manejar a nivel local e internacional, y entonces de verdad que son demasiadas cosas. Yo no sé qué le han preguntado a usted los colegas allá en Costa Rica, eso de que nos fuimos de 4-0, 4 equipos y los 4 para afuera, incluyendo uno que decidió, hablando de esa planificación que usted apuntó, decidió no jugar la Copa, que fue Municipal, y aún así no logró sortear el obstáculo por tercera vez consecutiva. O sea que hay otros ingredientes, aparte escogencia de jugadores. Usted también mencionó extranjeros de mejor calidad, algunos de los que tienen los diversos equipos, incluyendo Municipal con su famoso cabeza. Se ha hecho tan famoso el grandote ecuatoriano que ya tiene un repelente, lamentablemente para él, porque tiene un currículum anterior pues que aquí no ha podido ratificar. ¿Qué le dice a usted esa multiplicidad de factores, partiendo también de algo de su apunte anterior, de que el fútbol globalmente en algunos ángulos es bastante parejo en Centroamérica? Sí, es lo que hablábamos. Yo creo que con Xelajú, al final el llegar a esa final centroamericana es una consecuencia y es un trabajo y es una planificación de 3 años, bajo un mismo técnico, bajo una misma directiva y con una base de jugadores que creo que llegó a ese momento cumbre de quedar muy pulida en cuanto a la idea de juego, el modelo de juego y los jugadores ya más acoplados. Entonces, eso siento yo que es lo que necesitamos. Me extraña lo Municipal, la verdad, como buen guatemalteco, yo esperaba que también, claro, clasificar yo y que clasificaran ellos. Creo que fue a Municipal, pues los números lo dicen. Creo que no ha podido sacar ventaja en el torneo internacional de su localía, que como dije, en este tipo de torneos es importante ganar en casa, sumar de 3, y si no estoy mal, en los 4 partidos que ha jugado en el Trébol en los últimos 2 torneos, solo ha ganado 1, que fue Real España. Entonces a partir de ahí también ya se vuelve muy complicado, porque cada equipo se hace muy fuerte en casa, en su país, con su gente, en su estadio, ¿verdad? O sea, si imagínense, de local en Guatemala es difícil visitar, no sé, Cobán, Malacatán, ya a nivel internacional cada equipo hace pesar la localía. Es importante, si uno quiere trascender en estos torneos, y se lo he dicho yo a mi grupo de jugadores, hacer pesar la casa, hacer pesar la localía, y creo que es un factor a incidir. Y como dije, lo de Xela es un proceso que nosotros llevamos, no fue obra de casualidad, sino que llegamos a un punto, creo yo,
estábamos, que los extranjeros estaban en buen momento y había una base nacional en un buen momento. Esa combinación hizo tener un equipo que prácticamente en los 10 partidos de la Copa Centroamericana solo perdió 2, o sea, fue muy merecido lo que se hizo, y fue en base al trabajo, y creo que le faltó a Shela este torneo. Primero creo que la mala suerte o digo esa planificación de que, por ejemplo, el perder los 2 partidos de la final, ¿cómo es eso, verdad? En el ranking que ellos estaban muy bien posicionados centroamericanos, el perder esos 2 partidos los mandó al bombo 3, que era ya tener un calendario complicado, porque tuvieron el calendario muy parecido a nosotros de abrir con los 2 rivales de grupo más complicados y de visita. Eso Shela lo hubiera evitado si al menos en la final hubiera competido mejor. Y uno ve esos factores o después analiza esos factores que quiera que no inciden, ¿verdad? Nosotros tuvimos ese calendario de que los 2 partidos que teníamos que ganar, recuerdo yo, Estelí y Águila, que era el campeón es subcampeón creo de cada país, de El Salvador y de Nicaragua, los recibimos en casa y logramos, como dije, ser de alguna manera contundentes en casa, aprovechar esa oportunidad, porque ganamos un partido 3-0, el otro 4-1, y eso nos dio prácticamente la clasificación, el partido que ganamos de visita. Entonces, la localidad es fundamental. También es fundamental la planificación previa, la pretemporada. Creo que hay que hacer muy buena pretemporada cuando uno tiene este tipo de torneos, porque lo que les explicaba, la carga que un mes con la fase de grupos acumula cada equipo que participa. Y también creo que, Gustavo, tal vez esta ya es una opinión tal vez un poquito más personal o de lo que creo que puede dar un mejor funcionamiento, y con todo respeto, y perdón por decirlo así, no es por mal, es para tratar de que como guatemalteco que el fútbol mejore. Vea los partidos de preparación que cada equipo guatemalteco tuvo previo a la Copa. Fueron con equipos de primera división del país, o de segunda, o en el torneo de Copa que enfrentaron equipos de tercera, de segunda, de primera división, y con todo respeto, la exigencia no va a ser la misma. Nosotros hicimos una gira a México enfrentando a Monterrey, a Tigres de Monterrey, enfrentamos aquí en casa al Inter de Santa Tecla. Tuvimos 5 partidos internacionales, y cuando yo estuve en Shela tuve 4 partidos internacionales. Enfrentamos en casa a Platense, enfrentamos al Verdes en Belice, complicada la visita, no fue fácil, me recuerdo. Enfrentamos a Real España también, enfrentamos al Choloma. O sea, creo que también uno debe prepararse a lo que va. Si no tenés, hay jugadores que no tienen esa experiencia de la participación internacional. Y creo que a mí en lo personal me ayudó ese tipo de preparaciones y pretemporadas con partidos de preparación de alta exigencia, que no importaba si se perdía, pero que te enseñaban a mejorar. Pero usted, con todo respeto, analiza los partidos que tuvo Municipal, que tuvo Shela, que tuvo Antigua, que tuvo Misco, y se da cuenta que no tuvieron el nivel de exigencia que podrían haber tenido previo a preparar una mejor Copa Centroamericana y representar mejor al país. Sí, los números antes de Mixco, pues buscando cerrar con su segunda victoria, aparte que la forma como hace Doña CONCACAF las cosas es también muy especial. Mixco debutante arranca contra los 2 más duros que hoy sí disputan, y de visita contra los que hoy disputan el primer lugar, y uno de ellos, si hay ganador, pues logrará puntaje pleno de 12.
pero tremendo lo de Municipal, 6 puntos, Mixco puede arribar a eso, Xelajú 4 y Antigua de a 0. Es una cosa pavorosa, realmente. Mauricio, su colega, va al revés, porque en Guate va 12-0 y en Internacional 0-12. Así son los números crueles. Las matemáticas son ciencias exactas. Marini Villatoro, ¿hasta cuándo con contrato? ¿Toda la temporada? Sí, yo cuando vine acá firmé un contrato de año y medio, prácticamente 6 meses. En diciembre cumpliríamos un año y tenemos contrato hasta junio, con la salvedad que en diciembre nosotros tenemos pues ya una cláusula de salida, si en el caso tanto el club como yo quisiéramos rescindir, es más, a partir de ahora esa cláusula está activa, y bueno, yo siempre digo que la disposición de nosotros está en querer cumplir el contrato, pero también depende mucho de lo que quiera el directivo, si está contento con nosotros, el entorno. Yo por lo regular sí veo mucho eso, de estar en un ambiente laboral saludable donde me quieran. Pues. Entonces, hasta el momento me he sentido muy cómodo, muy agradecido con la gente del club y el entorno de la afición también, que me ha recibido bien. Sabemos que esto depende mucho de los resultados y hoy estamos bien y puede cambiar en 2-3 días. Es así de cruel el fútbol. Bueno, esperamos poder cumplir y si no, pues Dios dirá qué tiene preparado para nosotros. Algo que querrás todavía trasladarle de inquietudes, porque tenés bastante, estás ahí como que guardándote, José Pablo. Sí, no, a Marini, aprovechando que pues lo tenemos acá, fue en su momento técnico de selección. Estamos casi a un mes prácticamente que Guatemala fue Nation League, con ciertas situaciones. En primer lugar, no está Pinto. En segundo, Aarón Herrera no tiene equipo. Usted vio cómo se vivió la eliminatoria. En este caso, cómo pues Guatemala no lo logró. ¿Qué panorama observa usted que pueda tener la selección de Guatemala en esos 4 partidos de Nation League? Bueno, espero lo mejor y que tampoco podamos depender de 1 o 2 jugadores. Creo que hay que ir también, vuelvo a la formación, tratando de darle oportunidad. Yo no sé, al final uno va acumulando mucha experiencia en esto, y nos falta acumular más. La verdad que he sido bendecido. Ya alrededor con selección y con clubes tengo más de 50 partidos internacionales, que me ha permitido darme cuenta de muchas cosas. La experiencia que tuve con selección, como dije yo, fue muy grande, de mucho aprendizaje. Creo que hay que ver un factor que no se está tomando en cuenta y que por ahí uno debe aceptar. Yo caí en el error. Hay que pensar en lo que viene, claro que sí, pero hay que pensar en el objetivo más grande que tenemos en selección como país, que es ir al mundial. Yo cometí por ahí el error de empezar con muchos jugadores de 33, 34 años cuando inicié el proceso, y que cuando ya llegaron los partidos decisivos, ya no estaban, o sea, ya no estaban para selección. Y yo creo que, con todo respeto, ese es un factor que no se está tomando en cuenta ahora, o se está cometiendo el mismo error. Se quiere ir porque hay una exigencia de resultados, claro está, pero realmente habría que hacer un recuento y decir, bueno, cuando empiece la eliminatoria, cuando la eliminatoria está en su punto más fuerte, ¿a qué jugador le alcanza todavía para estar en selección? ¿Y a cuál no? Entonces, buscar los sustitutos naturales que puedan llegar en un buen momento a ese punto de la eliminatoria. Creo que es un factor a tomar en cuenta, porque siento que hay puestos en la selección que hay que buscarles un recambio, uno, por tema de edad, porque cuando llegue ese momento ya no los vamos a tener en su mejor momento algunos jugadores, y 2,
porque hay jugadores que ya se les dio mucha oportunidad y no han logrado dar ese paso de calidad. Entonces es una cuestión muy complicada, porque también alguien dirá, pero no hay mucho material humano, y tienen toda la razón. Y pues ese ya es eso en donde tenemos que tener un cuerpo técnico de selección muy comprometido para encontrarle la solución a esa problemática que podemos vivir más adelante. Hemos tenido una charla y vamos a tener más seguramente con el señor de Cartago, que así es, en este caso, Marini Villatoro de León. Ahí en la brevedad, ¿qué dice de toda esa gente que le está promoviendo aquí para ser técnico de los Cremas? Ando de blanco. Y como que hasta con mensaje subliminal con su t-shirt blanca. No, y bueno, yo como dije, son temas que a veces no los manejo yo, maneja la gente que me representa. Ellos saben que trato de darles mucha, pues, prioridad a ellos para que manejen ese tema y analizar. Yo siempre he dicho que Cremas es una, pues, linda institución. Lamento el mal momento también, porque cuando los equipos grandes como Municipal, como Comunicaciones, lo que ha hecho ahora Antigua, lo que ha hecho Shela, andan bien, cuando esos 4 andan bien, pues el talento para la selección nacional aflora también. Entonces uno desearía que esa competencia sana, esa competencia de estos clubes esté fuerte, esté para poder nutrir de jugadores a selección, ¿verdad? Y pues uno desea lo mejor. Siempre he dicho que Dios nos pone en el camino que vamos a ser bendecidos. Siempre le pedimos a Dios porque nos ponga en el lugar donde estemos bien, y no me gusta opinar siempre del futuro, me gusta estar en el presente. Hoy, como dije, estoy acá, estamos disfrutando el momento y trabajando fuerte para hacer lo mejor posible, y bueno, el futuro dirá qué nos espera. ¿Y los retoños? Bien. Bien, es un poquito complicada la adaptación, porque sí, la cultura, todo, la educación es muy diferente, pero bueno, es parte de la adaptación y las experiencias de vida también como familia que uno tiene. Cartago para llegar hasta la final de Copa Centroamericana, y Cartago para competir y tratar de ganar alguno de los 2 torneos. Creo que sí, nosotros tenemos un muy buen equipo, nuestros extranjeros andan en un buen momento, están sumando para bien al club. Creo que eso ha sido importante, y tenemos una buena base nacional con jugadores que han estado en selección o habitualmente son llamados a selección. Entonces creo que tenemos un buen equipo para competir y para pelear por los 2 títulos. Vamos paso a paso, nos toca ahora cuartos de final, y nos va a tocar difícil por el tipo de calendario. Pueden ser Saprissa o Olimpia, según lo que pase hoy, alguno de los 2 rivales, que es muy fuerte también, que son de los equipos fuertes de la Copa. Pero creo que, como dije, nosotros también tenemos un equipo, la verdad, pesado, fuerte, que puede competir del tú por tú con estos. Como diría el profesor Ramírez, que en paz descanse, a Marini, así se contesta. No sé. Así se contesta. Sí, mira ese programa el fin de semana. De Mentes Sanas. Está bien. Bueno, pues gusto saludarle, extensivo ese saludo para la familia. Muchas gracias, un placer poderlo saludar, y estamos a la orden. Ok.